Muy buenos días a todos. Nos encontramos en este Salón del Trono de los Reyes Católicos con un extraordinario motivo. Presentamos hoy esta obra que tengo aquí detrás, que durante los próximos meses va a enriquecer la exposición Goya del Museo al Palacio. Me acompaña el director general de Cultura, Pedro Lloqui, en virtud de la colaboración institucional que, como siempre subrayamos en todas las ocasiones que nos es posible, pues gracias a ellos tenemos esta extraordinaria muestra sobre Goya en la Aljafería. Y hoy tengo el honor, como les decía, de presentarles la obra Virgen con el Niño, pintada por Goya entre 1772 y 1773, que es propiedad particular en depósito en el Museo de Zaragoza. La obra ha sido instalada hace unas horas por técnicos y especialistas del Gobierno y de las Cortes de Aragón en el área donde hasta ahora contemplábamos el retrato de José Cistue, que también ha regresado ya al Museo de Huesca, de donde venía. Este espacio, el que ocupa la obra itinerante, será ocupado mientras dure la exposición Goya del Museo al Palacio por piezas de extraordinario valor, como esta Virgen con el Niño, así incrementando el éxito que está suponiendo la exposición. Como luego nos detallará Pedro Lloqui, la obra que desde hoy se exhibe aquí nos presenta un valiosísimo Goya, realizada durante los años en que el pintor estaba preparando las pinturas de Aula Dei, y por eso aquellas escenas de Aula Dei sirvieron a Goya como una inspiración para este lienzo. Esta obra, por otro lado, encierra importantes mensajes y un gran simbolismo. Como hemos podido destacar de otras obras de esta exposición, La Virgen con el Niño nos habla de un Goya religioso, devoto de la Virgen, y nos traslada el mensaje de que el pintor quiso inmortalizar el valor de la maternidad y de la familia como núcleo esencial de toda civilización. Y les diré que junto con este nuevo lienzo, la obra Virgen del Pilar de Goya y el lienzo La Virgen con San Joaquín y Santa Ana, con sus padres, que lucen también en esta exposición, en este Palacio de la Aljafería, son algunas de las obras más representativas de los valores universales del pintor y con los que yo personalmente me siento más identificada. Pero también hay un dato significativo que me parece especialmente a destacar, que esta obra que presentamos hoy, La Virgen con el Niño, está también vinculada con otras obras que están presentes en la exposición, porque las primeras trazas de la composición de este cuadro los podemos encontrar en dos dibujos del cuaderno italiano que, por cierto, es una de las piezas que más interés despierta entre los visitantes de la exposición. Todos los detalles de esta obra, expresados en términos técnicos, los detallarán después en la nota. Bueno, lo tienen ustedes en la nota de prensa, si quiere Pedro después dar algún detalle más. Pero yo, en definitiva, lo que quiero destacar es que nos encontramos ante un nuevo e importante hito, tanto en la exposición de Goya Museo al Palacio, como en el conjunto de la actividad cultural de este periodo en las Cortes de Aragón. Esta excepcional muestra, Goya del Museo al Palacio, cuyas visitas continúan en números récord, pone en evidencia que la sociedad desea que la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón, sea una institución y una joya histórica y patrimonial abierta a todo el mundo. Por eso, mis agradecimientos. En primer lugar, quiero agradecer la buena acogida mostrada por los visitantes procedentes de los 5 continentes. Como no, mi agradecimiento en especial al particular que nos ha permitido traer esta obra al Salón del Trono de los Reyes Católicos, alguien cuya sensibilidad, generosidad y sentido de lo común hacen posible que todos, desde hoy, podamos disfrutar de esta pintura. Y agradecer, como siempre, y reitero, hacia el Gobierno de Aragón y todos los equipos técnicos hoy representados aquí por don Pedro Lloqui, director general de Cultura, a quien le cedo la palabra a continuación. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos. Me gustaría que las primeras palabras fueran de reconocimiento y agradecimiento a todo el equipo de la Aljafería que ha hecho posible esta exposición, por supuesto, desde la colaboración institucional. Eso es una constante en esta legislatura, lo dijo el presidente de la Comunidad Autónoma en su primer discurso. Habitualmente los equipos están concebidos para competir y no para colaborar. Estamos tratando de que la colaboración lo que nos permita es prestar mejores servicios a los ciudadanos y a las ciudadanas aragonesas, y esta exposición es una muestra de éxito de la colaboración institucional. Steve Jobs decía que solo se pueden unir puntos hacia atrás, no es posible unirlos hacia adelante. Si miramos hacia atrás, nos encontramos con una dificultad enorme cuando constatamos que el Museo de Zaragoza iba a estar cerrado por un tiempo largo
y más del que nos hubiera gustado. Que el Ministerio de Cultura, quizás con buena voluntad, pero embrollado en muchos asuntos, como todos ustedes saben, iba a ser incapaz de cumplir los plazos para la reapertura del museo. Y había que dar una solución a las colecciones del museo y especialmente a la colección de Goya. Nos dio la oportunidad esa situación, a través de la colaboración institucional, de trasladar a Goya al Palacio de la Aljafería en un encuentro virtuoso, el edificio del patrimonio aragonés quizás más emblemático y nuestra referencia cultural más importante, para crear una nueva exposición, los mismos fondos con una nueva lectura que permitiese dar una expresión de la importancia de la aragonesidad de Goya en su expresión y en su obra. Un reto difícil, porque para muchos simplemente era volver a colocar unos cuadros en unos nuevos espacios. Y sin embargo, el proyecto era mucho más ambicioso. Era recuperar esa lectura de la importancia de ser aragonés en la figura más importante del arte universal. Goya, si no hubiera sido aragonés, hubiera sido otra cosa. Ya sabéis que me gusta decir que Goya es lo que es porque es aragonés. Y esta exposición nos permitió empezar a bucear en ese proyecto que es el eje de la celebración del Bicentenario de Goya en el año 2028 con capitalidad aragonesa, la importancia de su aragonesidad en su obra. También quiero señalar la importancia de la colaboración del conjunto de las instituciones y de la sociedad aragonesa en ese proyecto. Este depósito de una familia coleccionista aragonesa siempre dispuesta a colaborar en los proyectos de forma discreta, anónima, en los proyectos culturales aragoneses, es una expresión de esa movilización conjunta de la sociedad aragonesa. Muchísimas gracias. No nos vamos a cansar de repetirlo. 1772 es un año espectacular en la vida de Goya. Es el año de la eclosión. Es el año donde converge el final de la formación de Goya como pintor clásico. Esta obra es una obra todavía clásica. Dentro de Goya hay muchos Goyas. Esta obra nos permite viajar a ese Goya más clásico. El Goya que a través de lo que está pasando culturalmente en Aragón ha llegado a la máxima expresión del estilo, del gusto de la pintura en aquel momento. Por tanto, es un cuadro en el que rápidamente vemos su parentesco con los Valleu o con Luzán, con ese gusto clásico de la época, pero ya con elementos de genialidad muy significativos. No me voy a referir, porque todos lo vemos con facilidad, la calidad de la pintura, esa forma de manejar la luz. Goya es un gran prestidigitador y en ese sentido enseguida es capaz de que fijemos la atención en el sitio que él quiere en el cuadro. Pero este cuadro de corte clásico ya alberga elementos distintivos muy singulares. ¿Cómo es capaz de establecer la relación entre el niño y la madre de una forma muy distinta, muy importante, muy significativa? Cualquiera es capaz de entender eso, que es el mensaje fundamental que él nos está transmitiendo, y creo que es la belleza máxima de esta pintura, más allá del dibujo, de la luz, del color. Todo eso es más sencillo de entender, pero el elemento singular donde viaja hacia la genialidad es cómo es capaz de establecer de una forma sutil, pero que no pasa por alto a ningún espectador, esa relación sentimental, de afecto, de ternura entre el niño y la madre. ¿Y por qué pasa eso? Zaragoza, en ese momento, es un foco de atracción cultural de primer nivel. La locomotora de lo que está pasando en Zaragoza tiene que ver con las obras del Pilar. Es quizás la intervención artística y cultural más importante que se está produciendo en España. Y eso alimenta a Goya. Por tanto, Goya no solo es tributario de nuestro pensamiento, de nuestro imaginario colectivo, de esa forma de ser que le inspira, sino también de un fenómeno cultural de primer nivel que está sucediendo en Zaragoza y es referencia para toda España.
Ese es el caldo de cultivo en el que Goya crece y que le alumbra para ser el pintor clásico más importante, desde luego, que hay en ese momento en Aragón y probablemente en España. También Goya en este año ha vuelto de Italia, así que su formación es cosmopolita. A veces, cuando insisto en la idea de la aragonesidad de Goya, en su genialidad, hay quien piensa que los aragoneses somos imbéciles por reivindicar eso y olvidamos el resto de los elementos que componen su pensamiento y su formación. Para nada. Aquí Goya, aparte de esa maestría clásica, es que ya ha vuelto de Italia y su formación ya es cosmopolita y le está dando esa brillantez excepcional entre los pintores de su generación. Pero este cuadro nos detiene aquí, en ese Goya. Aún no va a manifestarse ese Goya en plenitud que bebe de ese pensamiento aragonés y empieza a hacerle distinto. A partir de aquí es donde ese nuevo viaje de ese Goya fascinante y quizás el que más impresiona al mundo va a empezar a producirse. Hasta aquí es ese Goya clásico que ha alcanzado su máxima expresión gracias a todo lo que está pasando culturalmente en Zaragoza, teniendo como locomotora las obras del Pilar. Bueno, termino agradeciendo a los equipos de las Cortes y, por supuesto, del Gobierno de Aragón, de la Dirección General, que hacen posible este trabajo, especialmente a Juan Ulibarri, coordinador del área de Cultura, a Fernando Sarría, jefe de Servicio de Archivos, Museos y Bibliotecas, y, por supuesto, a Ana Rodrigo, responsable de Comunicación del área, sin la cual sería imposible completar el círculo de relación con los ciudadanos, que en definitiva son los últimos destinatarios de todo lo que tratamos de hacer. Nada más y disfrutar de la obra y del conjunto de la exposición. Gracias de nuevo, Pedro, director general. Como conclusión, añadiré que este cuadro, La Virgen con el Niño, aumentará de manera muy significativa el interés que esta exposición única y singular está batiendo récords. En un contexto donde este verano también son muchas las personas que se han acercado a las actividades culturales paralelas que hemos preparado, el ciclo de Goya al Natural y la segunda edición de Manlor, que son muestras artísticas que han puesto también el cartel de lleno. Les animamos a que sigan contándolo, como siempre les digo, y a mantener en alto esta oferta que desde Aragón, desde Zaragoza, desde estas Cortes de Aragón, estamos lanzando a España y al mundo. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. Bueno, el cuadro pertenece a una familia, una importante familia de enorme sensibilidad artística y especialmente por la obra de Goya, que han decidido por razones bueno, pues de índole familiar y personal permanecer en anonimato. En todo caso, sí que quiero resaltar que con el conjunto, o con una buena parte del conjunto de los coleccionistas aragoneses, nosotros tenemos, las instituciones aragonesas en nuestro conjunto, tenemos una buenísima relación. Creo que hay una permeabilidad enorme entre la sociedad civil y las distintas instituciones que estamos trabajando en el camino del Bicentenario y que conocéis bien. Por tanto, ahí hay una gran satisfacción. Los coleccionistas aragoneses miman sus obras y esta obra, como otras que tenemos depositadas de distintos coleccionistas, tienen un trato, una conservación extraordinaria. En algunos casos fruto de la colaboración público-privada y en otros fruto de la propia sensibilidad, como es el caso de la propia familia que lo ha mantenido en extraordinarias condiciones, como podéis ver. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí, sí. ¿Qué tal? Tenía un par de preguntas. Lo primero, al tratarse de una donación anónima,
cuánto tiempo va a permanecer en la exposición. No sé si hasta que termine esta o si irá un poquito antes. Y luego, si ahora estamos ya a julio, si pueden ofrecer cifras de hasta ahora, cómo ha respondido la gente a la exposición. La segunda pregunta, perdona, si podemos ofrecer. Sí, cifras de cuánta gente ha respondido a la exposición, cuánta gente ha visitado hasta ahora, hasta julio. Sí, 168.000 personas a fecha de hoy, un 70% de origen nacional y el 30% de fuera. Y el cuadro, bueno, pues será unos meses porque es un espacio para obra itinerante, igual que ha estado José de Cistue, pues bueno, irán intercambiando. ¿O se le va a ubicar en otro lugar? Exacto, dentro de la exposición Goya del Museo del Palacio, que es toda la obra que ya está instalada, este espacio concretamente es el que será de obra itinerante. No sé si nos podéis avanzar un poquito propuestas concretas que ya se vayan materializando para el 2028. Si hay cosas que sepamos un poco, porque estamos hablando de eso, pero a veces parece como una quimera, ¿no? Bueno, estamos trabajando muy intensamente en el desarrollo del plan director que se presentó el 16 de abril del año pasado. Por tanto, nosotros trabajamos con esa planificación que tiene un elemento central, que es el desarrollo del Centro Goya en la Plaza del Pilar, que compone un universo de espacios relacionados con Goya y con la cultura extraordinariamente singular en el mundo. A veces nos referenciamos exclusivamente a Málaga cuando pensamos en esa idea, pero creo que es una idea incorrecta. Málaga dispone de 5 museos relevantes, pero muy desconectados entre ellos, del que prácticamente el único que sobrevive a las modas temporales de las inauguraciones es el de Picasso, que es la gran marca internacional de Málaga. Nosotros trabajamos con una idea más parecida a Berlín. Berlín tiene su gran foco cultural de las artes plásticas en la Isla de los Museos. La Isla de los Museos, patrimonio de la humanidad, 6 museos. La Plaza del Pilar debe de viajar en el objetivo de ser reconocida internacionalmente. Ese es un proceso distinto, pero viaja en esa dirección. Y es un gran espacio en el que convivirá el Centro Goya, San Juan de los Panetes, el Pilar, la Lonja, el Museo Diocesano, la SEO, el Museo de la Fundación Goya. Por tanto, es un espacio cultural que realmente describe un nuevo universo para contemplar la figura de Goya y la aragonesidad desde el punto de vista clásico, con la religiosidad, con sus expresiones. Por tanto, es un espacio riquísimo. El Centro Goya avanza a buen ritmo. Como sabéis, también el proyecto fue presentado. Estamos trabajando en equipo con el Ayuntamiento de Zaragoza para cumplir los plazos y será un centro que permitirá reinterpretar la figura de Goya desde ese concepto de la aragonesidad. En paralelo, nosotros estamos trabajando en otros elementos, trabajando con distintas muestras temporales en el territorio, Calatayud, Teruel, Huesca, que permita acercar Goya, como hemos dicho siempre, al territorio. Estamos trabajando también con intensidad en recuperar un elemento que la historiografía puso muy de manifiesto hace unos años, la historia de la vida privada. Nos interesa recuperar mucho ese concepto de la historia de la vida privada en tiempo de Goya, porque tiene muchos elementos en común con nuestra vida privada. Ha cambiado, por supuesto, mucho la sociedad y el tiempo, pero sí que hay elementos fundamentales en el vestido, en la alimentación, en nuestra forma de entender la relación con los demás, nuestra discreción, nuestra falta, nuestra ausencia de símbolos externos para manifestar la riqueza, el compromiso. Somos una sociedad muy discreta y eso en nuestro imaginario colectivo se ha mantenido intacto. Detestamos los alardes innecesarios los aragoneses. José Cistue, que ha estado hasta aquí colgado hasta hace muy poco, era un símbolo de esa forma de entender la vida, casi a veces hasta la autodestrucción. Por tanto, estamos trabajando muy intensamente para presentar un conjunto de iniciativas muy pronto, una con la Academia de Gastronomía en breve. Por tanto, seguimos avanzando con mucho tiempo, también con el Ministerio de Cultura, que esperamos que pueda anunciar hacia final de año o a principio del año que viene la declaración
de año Goya para la celebración del bicentenario. Si se retrasa, en realidad el Ministerio está asombrado con la planificación y el tiempo que nosotros estamos, los aragoneses en conjunto, estamos trabajando con este proyecto. Pero antes anunciará el Ministerio la celebración del centenario de la generación del 27. Por cierto, muy relevante también para los aragoneses y para el pensamiento aragonés. No habría generación del 27, tal y como se entiende, sin la aportación del surrealismo de Buñuel, que ilumina a todos los autores literarios de esa generación. Pero, en todo caso, el Ministerio trabaja primero con el centenario de la generación del 27, que es inmediato, y unos meses después, con ese calendario, el bicentenario de la celebración de hoy. En conjunto, pues, un número muy importante de acciones que vamos desarrollando, que iremos anunciando progresivamente y que son coherentes con el plan director del Bicentenario que presentamos en su momento. Buenos días. Yo, volviendo al cuadro, insistiendo un poco en lo que decía el compañero, para entender un poco la trayectoria de este cuadro, entiendo que es de una familia particular aragonesa, pero que ya estaba en depósito en el Museo de Zaragoza y, por tanto, estaba ahí en alguna exposición. Es un cuadro que estaba en su colección particular y que se establece un depósito, una colaboración temporal en relación con esta exposición como obra invitada durante estos meses. Yo sé que estas cosas habitualmente generan misterios. No hay misterio, hay discreción, espíritu de colaboración, que es muy coherente con cómo somos los aragoneses, cómo son los coleccionistas aragoneses. Hay compromiso, pero también hay esa forma discreta de entender la colaboración. Yo creo que debemos de entenderlo no como un misterio, sino como una forma muy positiva que tenemos de ser los aragoneses, insisto, donde no tenemos muy buena consideración de los alardes innecesarios. Y ¿eso siempre es virtuoso? No, pero nosotros somos así y creo que debemos de ponerlo en valor desde esta mirada cariñosa hacia nosotros mismos. Así es. No sé si tenéis alguna cosa más. Sí, no hay más preguntas sobre este tema, así que me gustaría preguntarle a la presidenta por otro asunto. Ayer se vivió en el Pleno un momento desagradable cuando toda la izquierda se marchó en bloque por varias descalificaciones del portavoz de Vox e incluso le apelaron a usted directamente a que no tolerara este tipo de insultos. Quería preguntarle pues, qué tiene que decir al respecto de lo vivido ayer. Esta va a ser la única pregunta que voy a contestar sobre este tema, porque hoy estamos para hablar de Goya. Mi deber, mi obligación como presidenta de las Cortes es mantener el orden, dirigir los debates y creo que, además, no me voy a cansar en el empeño de continuar intentándolo y creo que todos deberían de hacer una reflexión, porque no voy a nombrar a nadie, pero todos ustedes tienen el vídeo de la secuencia completa de lo que ocurrió y falta de decoro hubo absolutamente por todas las formaciones. Muchas gracias.